Buenos días, les habla la doctora Rameli Silva Infante, médico especialista en ginecología y obstetricia, fellow en histeroscopia y médico ecografista integral. Soy docente universitario de la casa más alta, la Universidad de Oriente. Control prenatal definición. Es un conjunto de acciones médicas y asistenciales que son planificadas, sistemáticas y periódicas para la identificación e intervención oportuna de los riesgos relacionados con el embarazo, con el fin de lograr una gestación adecuada. Propósito del control prenatal: detección de enfermedades y riesgo materno, vigilancia del crecimiento y desarrollo y vitalidad fetal, manejo de síndromes asociados al embarazo, educación sobre la lactancia materna y educación sobre la planificación familiar. ¿Cuáles son los objetivos generales del control prenatal? Controlar la evolución de la gestación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Identificando cuáles son los factores de riesgo materno, identificando la edad gestacional, diagnosticando cuál es la condición fetal, diagnosticando cuál es la condición materna y educando a la madre en relación al embarazo, parto, lactancia materna, puerperio y planificación familiar. En cuanto a los objetivos específicos del control prenatal, vamos a encontrar planificación de todos los controles prenatales. Hablamos de control prenatal, aquel embarazo que tiene al menos 6 controles prenatales. Indicar ácido fólico lo antes posible para la prevención de defectos del tubo neural. Indicar hierro para la prevención de anemia. Indicar el esquema de vacunación respectivo que más adelante se los voy a explicar. Y, por supuesto, la alimentación materna. En cuanto a la dosis de ácido fólico, lo ideal es indicarle 10 miligramos diarios a la paciente todo el embarazo. Y de hierro va de 30 a 60 miligramos una vez al día, antes del almuerzo, dependiendo de los valores de hemoglobina hematocrita. ¿Cuáles son las características del control prenatal? Lo más importante es que debe ser precoz. ¿Qué se refiere a que sea precoz? Que debe ser iniciado antes de las 12 semanas. Periódico. Esto se refiere a la frecuencia con que se realiza el control prenatal. Continuo. Esto se refiere a la secuencia de las atenciones que deben ser sistemáticas e ininterrumpidas. Completo, porque debe haber un cumplimiento efectivo de las acciones de protección, recuperación y rehabilitación de la salud de la embarazada.
y debe ser extenso, y a esto se refiere a que tenga una amplia cobertura. Una amplia cobertura. Es importante también señalar que en el control prenatal, entre sus características, está la equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Que la población debe tener la oportunidad de acceder y utilizar los servicios de salud sin distinción de edad, condición socioeconómica, raza, religión o credo político. Durante el control prenatal vamos a clasificar a las pacientes según el riesgo. En este sentido vamos a tener pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. Pacientes de bajo riesgo son aquellas que presentan óptimas condiciones para el bienestar tanto de la madre como del feto. No hay factores epidemiológicos de riesgo asociados y tampoco tienen antecedentes ginecobstétricos o patologías generales interrecurrentes asociadas. Son pacientes que tienen muy baja probabilidad de padecer tanto la madre como el hijo enfermedades o secuelas producto de las enfermedades que lo pudieran llevar inclusive a la muerte. Factores de alto riesgo. Aquí tenemos el factor de alto riesgo tipo 1, donde vamos a encontrar pacientes analfabetas, pacientes que viven en pobreza crítica, viviendas que no son accesibles a los establecimientos de salud, uniones inestables, trabajos con mucho esfuerzo físico, estrés. Son pacientes que tienen mayor probabilidad de enfermar, morir, padecer secuelas antes, durante o después del parto. Factores de alto riesgo tipo 1. Tenemos el tabaquismo, el alcohol y el uso de drogas ilícitas, los embarazos no deseados, control prenatal tardío, edad materna igual o menor a 19 años y edad materna mayor de 35 años. Que la talla materna sea de unos 50 metros o menos y que el peso sea menor de 45 kilos. O pacientes obesas, pacientes que tienen una palidad mayor de 5 partos o que tienen un periodo intergenésico menor de 2 años o mayor de 5 años. Pacientes de alto riesgo tipo 2, pacientes que tienen un peso inadecuado para la edad gestacional. Pacientes con malformaciones congénitas fetales, trauma o infección fetal, retardo mental, parálisis cerebral infantil, edad de gestación desconocida, una paridad mayor a 5 partos o partos prematuros. Continuando con el control prenatal, pacientes de alto riesgo tipo 2, pacientes con embarazos cronológicamente prolongados, pacientes con preeclampsia, eclampsia, cesareadas anteriores, ruptura prematura de membranas, distocias dinámicas, hemorragias obstétricas, mola hidatiforme, accidentes anestésicos, trastornos neurológicos periféricos. Alto riesgo tipo 3, tenemos pacientes con pérdida fetal recurrente, pacientes con infertilidad,
con incompetencia cervical, malformaciones congénitas uterinas, tumores ginecológicos, cáncer, trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragias obstétricas, desnutrición severa y psicopatías. Alto riesgo tipo 3, tenemos las presentaciones diferentes a la cefálica de vértice que todos conocemos. Desproporción fetopélvica, placenta previa, anemia, diabetes gestacional u otras endocrinopatías, cardiopatías, nefropatías, colagenosis. Antecedentes personales. Debemos investigar si la madre es diabética y si es o no insulinodependiente, hipertensa, nefrópata, cardiópata, que tenga enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas, enfermedades neuropsiquiátricas, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades hematológicas. Antecedentes obstétricos. Aquí tenemos la edad de la menarquia o primera menstruación. Ciclo menstrual. ¿Cuántos días le dura el ciclo menstrual? Si es de 28 días, si es de más o menos de 28 días, si es de más o menos de 35 días, si es con dolor, se llama dismenorrea, a qué edad inició sus relaciones sexuales y el número de parejas, si utiliza o no preservativo, cuándo fue su última citología, para saber si tiene 6 meses, más de 6 meses o menos de 6 meses. Enfermedades infectocontagiosas por el entorno perinatal directo, hay que estar pendiente de esto. Procedimientos diagnósticos, terapéuticos ginecológicos que se le hayan practicado a la paciente. Uso de métodos anticonceptivos. Entre los antecedentes obstétricos debemos preguntar si la paciente presenta antecedente de muerte fetal previa o neonatal previa. La muerte fetal previa puede ser precoz, aquella que va de 0 a 19 semanas, intermedia de 20 a 27 semanas o tardía, que es de mayor de 28 semanas. O muertes neonatales, que también pueden ser precoces, de 0 a 6 días, tardías, de 7 a 27 días, y posneonatales, que van de 28 a 364 días. Pacientes que tengan 3 o más abortos espontáneos consecutivos. Pacientes con su último recién nacido con peso menor a 2,5 kilos. Pacientes que su último recién nacido tenga un kilo mayor de 4,5 kilos. Pacientes con hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia. Pacientes con antecedentes de cirugías previas, llámese miomectomía, resecciones de tabiques vaginales, conizaciones, cerclajes uterinos o cesáreas previas. Continuando con los antecedentes obstétricos, tenemos que saber si la primigesta es precoz o tardía. Precoz, aquella que tiene menos de 20 años. Tardía, aquella que tiene más de 35 años. Gran multípara, aquella que tiene más de 5 partos. Si hay diagnóstico o sospecha de embarazos múltiples. Si hay isoinmunización RH, el diagnóstico lo hacemos en madres RH negativo, a la cual le solicitamos, más adelante se los voy a explicar, que es la prueba de Coombs, y esto nos orienta si está sensibilizada o no. Si hay sangrados vaginales, si hay embarazos cronológicamente prolongados,
si hay ruptura prematura de membranas, si hay embarazos con partos prematuros y malformaciones congénitas. Continuando con los antecedentes obstétricos, debemos interrogar a la paciente si tiene antecedentes de infertilidad, de malformaciones congénitas en su familia, amenaza de parto prematuro, restricción de crecimiento intrauterino, obesidad o talla baja. Antecedentes socioeconómicos. Aquí tenemos la extrema pobreza, el analfabetismo, el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, actividad laboral inadecuada, ruralidad y la exposición a agentes teratogénicos, como es aquellas personas que trabajan en, por ejemplo, el área de rayos X o son expuestas a otros agentes. Vamos a realizar la historia clínica obstétrica, que incluye los datos personales, nombre, apellido, edad, estado civil, nivel de instrucción, profesión, ocupación, datos de la pareja, domicilio, incorporar en el interrogatorio la violencia basada en el género, tipo de etnia, gestación actual. Vamos a incluir ahí la fecha de última regla y especificar si la fecha fue o no normal, o sea, si le vino de 21 a 28 días y si fue normorreglada, o sea, si todos los meses la venía viendo. Si la paciente tiene su regla de fecha de última regla, la conoce, entonces se le aplica la regla de Nagel o de Pinar. A la de Nagel, al día le vas a sumar 7 y a los meses le vas a restar 3. Y a la de Pinar, a los días le vas a sumar 10 y a los meses le vas a restar 3. A los dos, tanto Nagel o Pinar, debes sumarle un año. ¿Qué material necesitamos en el control prenatal? Un esfingomanómetro para la toma de tensión arterial, balanza con tallímetro, mesa ginecológica, cinta métrica, estetoscopio de Pinar, espéculo vaginal, gestograma, material para el Papa Nicolau o citología y el sistema de registro, que es la historia. En el control prenatal vamos a hacer en la primera consulta el examen físico, que incluya presión arterial, peso, talla. Vamos a calcular el índice de masa corporal. ¿Cómo lo calculamos? El peso entre la talla al cuadrado. Esto nos va a dar unas tablas donde podemos ubicar a la paciente si está en bajo peso, si está, si es exceso de peso, sobrepeso o bajo peso. El estado general de la piel y neurológico de la paciente, cabeza, cuello, el examen bucodental, tórax, mamas, el examen de abdomen y extremidades, con énfasis, por supuesto, en la esfera ginecológica. La toma de la citología, si la citología tiene menos de 6 meses, si tiene más de 6 meses, si tiene menos de 6 meses y es vigente, no se le toma. Pero si tiene una de más de 6 meses, no está vigente, se le toma. Y la exploración obstétrica. El peso en el control prenatal es importante que nos guiemos pues por los esquemas del índice de masa corporal. Vamos a tener bajo peso aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal menor de 19.8. Un peso normal, aquellas que tienen un índice de masa corporal entre 19.8 y 26. Sobrepeso, un índice de masa corporal con 24.9 a 29.9.
y obesidad más de 30. Lo ideal es que ella en el embarazo, la paciente aumente 1 kilo por mes. Eso es la meta, es el ideal. Durante el examen físico debemos realizar las maniobras de Leopold. Estas las vamos a realizar a partir de la semana 32. La primera maniobra de Leopold vamos a evaluar la altura del fondo uterino. En la segunda maniobra de Leopold vamos a evaluar la posición. Esto nos va a orientar hacia dónde está el dorso fetal. La tercera maniobra, la presentación. Y la cuarta maniobra, el grado de encajamiento. Durante el control prenatal debemos evaluar la condición fetal. ¿Cómo lo hacemos? Con la auscultación del foco cardíaco fetal, que lo vamos a auscultar después de la semana 18, específicamente a la semana 20 con mayor seguridad, pero de la 18 en adelante se dice que ya se puede escuchar. La presencia de movimientos fetales que son percibidos por la madre y percibidos por el examinador, el tamaño uterino que nos va a dar o nos va a estimar pues el crecimiento fetal a partir de las 20 semanas, porque se va a ubicar la cinta métrica desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Esta se va a ir correspondiendo desde las 18 semanas hasta las 32 semanas aproximadamente. Después de ahí en adelante hay que ir estimando esto. Pero es muy importante porque nos estima pues el crecimiento fetal. Y cuando hay diferencias, por ejemplo, una diferencia de más de 3 centímetros de un control a otro, hay que ser estudiadas con el ultrasonido para evaluar el líquido amniótico y el crecimiento fetal. La estimación del peso fetal, esto también va a ser con el uso del ultrasonido, y la estimación del volumen de líquido amniótico también es con el ultrasonido. Pero nos orientamos cuando examinamos a la paciente si tiene una altura uterina que está muy por encima de lo esperado, nos orientamos o que la paciente tiene un feto macrosómico, un polidramnios o embarazos múltiples. Entonces, en estos casos son pacientes que hay que estar pendientes, pues vigilando. Las medidas terapéuticas básicas o iniciales serían educación sobre las medidas nutricionales básicas, toxoide tetánico y distérico, que lo va a iniciar la paciente al momento de la captación de la paciente en el control prenatal, y posteriormente 4 semanas después se coloca la segunda dosis. Si tiene un antecedente de que en los 5 años anteriores se colocó esquema de vacunación, solo se le coloca un refuerzo. La vacuna antiinfluenza estacional, que se le va a colocar en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Y los criterios, educar a la paciente cuáles son los criterios de referencia, pues. Solicitamos la exploración complementaria. Estos son los exámenes de laboratorio, que debe incluir hematología completa para el descarte de anemia, la evaluación de las plaquetas para trastornos de la coagulación, trastornos de los leucocitos o serie blanca que nos orientan hacia los procesos infecciosos o leucemias, trastornos también inmunológicos como es la
disminución de los linfocitos y hasta de los mismos leucocitos. Y bueno, en fin, todo lo que es la serie roja y blanca. La química sanguínea, donde incluye glicemia en ayunas para descarte de diabetes gestacional o diabetes mellitus si ya la paciente la tenía, insulino dependiente o no. El funcionalismo renal, el funcionalismo hepático, examen de orina, examen de heces, urocultivo, porque esto nos orienta en el diagnóstico de infección urinaria en bacteriurias asintomáticas. El cultivo de secreción vaginal. En pacientes con secreción vaginal se introduce un hisopo a través de la vagina, 3 centímetros, luego lo retiramos y lo pasamos por la horquilla y el periné sin llegar al recto. El HIV y el VDRL. En el control prenatal también debemos hacer el grupo sanguíneo para establecer si la paciente es positivo o negativo. Si la paciente es negativo, debemos solicitar el CUMS indirecto para establecer si la paciente está o no sensibilizada. Si la paciente no está sensibilizada, podemos aplicar el ROGAM. La serología para la toxoplasmosis, IgE e IgM. El antígeno de superficie para la hepatitis B y C. La serología para la rubiola en caso de pacientes que no hayan sido vacunadas. Y el screening para tiroides, que incluye T3, T4 y TSH en pacientes que hayan presentado patología tiroidea sin tratamiento. A las 24-28 semanas de gestación es importante realizar un control de hematología completa, VDRL, HIV, la pesquisa para la diabetes gestacional con una glicemia en ayunas, examen simple de orina y las aglutininas anti-RH, si esto procede, pues. A las 32-36 semanas de gestación hacemos un control de hematología completa, examen simple de orina y un urocultivo. Y como ya les dije, cultivo de secreción en pacientes que presentan secreción. Y a las 38 semanas, hematología completa, perfil en la pantalla de coagulación, el perfil renal, glicemia, urea y creatinina, examen de orina, el HIV y el VDRL, para tener ya nuestra paciente lista, ya sea para parto o cesárea. Las visitas sucesivas al control prenatal serían una segunda consulta. Ya dijimos que la primera consulta debe ser precoz antes de las 13 semanas, o sea, las 12 semanas. La segunda consulta iría entre las 13 y 18 semanas. La tercera consulta, 22 a 24 semanas. Cuarta consulta, entre las 24 y 29 semanas. Quinta consulta, entre las 32 y 35 semanas. Y la sexta consulta, entre las 38 y 40 semanas. Es importante hacer una correlación de los exámenes de laboratorio de la paciente y solicitar sus estudios ecográficos que se compaginen pues con las consultas sucesivas. Debemos solicitar el ecosonograma básico en el control prenatal antes de las 12 semanas para estimar la edad gestacional, detección de anomalías embriofetales, detección de embarazos múltiples y mejorar la experiencia del embarazo
en las mujeres. Vamos a hablar del control prenatal en tiempos de COVID. La infección por el coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa causante de un síndrome respiratorio grave, agudo, SARS, agente causal descrito en un ARN virus de la subfamilia Orthocoronavirinae, identificado por primera vez en Wuhan, China, en el año 2019. Los coronavirus es una extensa y antigua familia de virus que pueden ocasionar enfermedades tanto en humanos como en animales. Fueron identificados por primera vez en la década de los 60 y en 1930 identificaron su presencia en animales, camellos, gatos y murciélagos, que se conocían como los reservorios. Los coronaviridae son viriones ARN de 60 a 220 nanómetros pleomórficos redondeados con envoltura compuesta por dos glicoproteínas S y M y se caracteriza por tener picos en forma de corona en su superficie y de allí su nombre. Tiene dos subfamilias que son Orthocoronavirinae y los Letovirinae, 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta, todos en animales y aves. En humanos se conocen 7 coronavirus. Y de estos está el grupo beta coronavirus, el grupo 2, que es el responsable del síndrome respiratorio severo SARS-CoV-2, causante del COVID y la actual pandemia. En noviembre del 2019 se identifica en Wuhan, China, una serie de casos de neumonía originados por el nuevo coronavirus. El 7 de enero del 2020 se asocia el coronavirus como agente causal de las infecciones en China. Es una enfermedad que puede evolucionar desde un resfriado común a enfermedades respiratorias de diversa gravedad que incluyen neumonías complicadas que pueden ocasionar la muerte. El periodo de incubación es de 2 a 5 días, pero se dice que en algunos casos hasta 10 días. El mecanismo de transmisión es contacto directo a través de secreciones, como son las gotitas de persona a persona al toser, hablar, estornudar o contacto con mucosas. Y el contacto con superficies contaminadas, ya que las gotas tienen un alcance de hasta 2 metros. En algunos casos se ha dicho que hay una transmisión indirecta por la vía aérea. Caso sospechoso es aquella paciente con fiebre mayor de 38 grados centígrados, tos, dificultad respiratoria o antecedente de contacto con personas con SARS-CoV-2 o haber viajado a un área con transmisión local. Caso probable es el caso sospechoso cuya rayos X muestra hallazgos sospechosos y signos de infiltrados compatibles con neumonía o síndrome de dificultad respiratoria aguda. O aquel caso probable cuya autopsia es compatible con la enfermedad de dificultad respiratoria sin causa identificada. La infección inicia cuando las proteínas S se unen a la enzima convertidora de angiotensina 2, ligada a las membranas que se encuentran expresadas en pulmón, corazón, riñón y tracto gastrointestinal. La sobreexposición
a la enzima convertidora de angiotensina 2 facilita la entrada y replicación del virus al hospedero. Y por esto es que cuando ocurre cuando ocurre la replicación en las células epiteliales del tracto respiratorio inferior o tracto de las vías respiratorias superiores, ocurre el trofismo pulmonar. Y asimismo va a ocurrir el trofismo por las células del sistema nervioso central, como son las células del bulbo olfatorio, lo que nos va a llevar a que la paciente presenta entre los primeros síntomas anosmia. Las citoquinas que son producidas por los linfocitos T helper regulan la inmunidad y la inflamación. Durante el embarazo hay una atenuación en la inmunidad celular por las células TH1, que son las citoquinas microbicidas y proinflamatorias. Debido a los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, se contribuye en términos generales a aumentar la morbilidad infecciosa por hacer a la paciente susceptible a la entrada de patógenos intracelulares como son los virus. Y los cambios a su vez hormonales durante el embarazo influyen en la respuesta inmunológica a patógenos virales también, que a su vez media la respuesta inmunitaria del SARS-CoV-2 en la embarazada. Las pacientes que pueden acudir al control prenatal, vamos a tener un 20% de estas pacientes pueden ser asintomáticas, pero un 80% de las pacientes pueden ser sintomáticas y la mayoría de estas con casos leves. Entre estos tenemos signos y síntomas como son la fiebre en un 90%, la tos seca en un 76%, la odinofagia en un 40%, la tos productiva en un 28%, mialgias y artralgias en un 44%, cefalea 8%, diarrea 3%, y de estos casos leves un 20% van a evolucionar a casos graves. Se dice que a los 7 días puede ocurrir un agravamiento del cuadro y a partir del 10º día las complicaciones. Las complicaciones maternas respiratorias: neumonía con infiltrados bilaterales, síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria aguda, tromboembolismo pulmonar, falla multiorgánica. Complicaciones maternas cardiológicas: insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, miocarditis, enfermedad vascular cerebral, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP. Complicaciones maternas neurológicas: delirio, encefalopatía, meningoencefalitis, alteración del olfato, alteración del gusto. La del olfato se llama anosmia y la del gusto se llama disgeusia. Ansiedad, depresión, insomnio, inclusive el síndrome de Guillain-Barré. Complicaciones maternas gastrointestinales: diarrea, anorexia, vómitos, náuseas, dolor abdominal, inclusive puede llegar a presentar hemorragias gastrointestinales. Complicaciones dadas por la presencia de comorbilidades. Estas son hipertensión arterial,
diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, asma bronquial, enfermedad hepática crónica, enfermedad cerebrovascular, cáncer y las inmunodeficiencias. Compromiso fetal. Aquí tenemos la muerte fetal y perinatal, el parto pretérmino, que está ya bien documentado, el parto pretérmino, la presencia de aborto en el primer trimestre, la presencia de pérdida del embarazo en trimestres más adelantados, o sea, tercero, segundo, tercer trimestre, restricción de crecimiento intrauterino, recién nacidos con bajo peso al nacer y un gran compromiso placentario. Toda paciente con síntomas de COVID, con clínica de COVID, debe ser educada sobre los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ruptura prematura de membranas, disminución o ausencia de movimientos fetales, trabajo de parto, epigastralgia, tinnitus, sangrado genital, síntomas urinarios, cefalea y cifras tensionales elevadas. El diagnóstico va a ser, por supuesto, por la clínica, con todo lo que hablamos ya anteriormente: fiebre, dificultad para respirar, tos, manifestaciones gastrointestinales, diarrea, en fin, todo lo que hablamos. Y el diagnóstico virológico. ¿Cuál va a ser este diagnóstico? Con la prueba de ácido nucleico de reacción de cadena de polimerasa cuantitativa en tiempo real para detectar el ácido nucleico positivo al SARS-CoV-2 y las pruebas rápidas SARS-CoV-2 para detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM. Por supuesto, en todas estas pruebas hay porcentaje de falsos negativos que se han visto que están presentes en los primeros días de los síntomas y salen negativos. Entonces se recomienda repetir a las 72 horas la prueba para confirmar. Pacientes confirmadas con síntomas leves, vamos a hacer un aislamiento domiciliario por 14 días. Aislamiento de los familiares que convivan con la paciente. Tratamiento ambulatorio con acetaminofén 500 miligramos cada 6 horas. Reposo en decúbito lateral izquierdo. Hidratación oral suficiente. Ingreso a centro de hospitalización en caso de signos de alarma, que ya los dijimos. Monitoreo telefónico cada 2 a 4 días para la evolución de la paciente y verificación de las condiciones fetales, materno-fetales. Control de signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, exámenes de laboratorio, hematología completa, perfil renal, perfil hepático, el ácido láctico, el dímero D, que nos va a orientar cuando hay alguna complicación de tipo de la cascada de coagulación, y los gases arteriales. Pacientes confirmadas con síntomas moderados o severos, hospitalización, aislamiento, uso de las mascarillas N95, control de signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, hidratación, exámenes de laboratorio, hematología completa, perfil renal, perfil hepático, ácido láctico, el dímero D, los gases arteriales, rayos X de tórax con protección fetal y la TAX de tórax para el diagnóstico de las complicaciones como es la neumonía o el síndrome de dificultad respiratorio asociado.
Debe hacerse una vigilancia estricta de la paciente, verificación de las condiciones materno-fetales. Si hay deterioro materno y o falla multiorgánica y el patrón fetal es no tranquilizador, se recomienda finalizar el embarazo. El embarazo se finaliza una vez que las muestras para el SARS-CoV-2 sean negativas, la condición del embarazo y el feto estén bien ante todo y la edad gestacional. La primera opción es el parto vaginal y por supuesto con todas las medidas de bioseguridad, y la segunda opción en pacientes que lo ameritan, que tienen cesáreas previas o indicación fetal para cesárea absoluta, se hace la cesárea con todas las medidas de bioseguridad, intentando que sea por anestesia epidural. Lactancia materna. Se recomienda la lactancia materna ya que hay paso de anticuerpos de la madre al hijo frente al SARS-CoV-2. También se recomienda la lactancia materna siempre que las condiciones de la madre o el recién nacido así lo permitan. Hay preocupación por la transmisión de las gotitas y el contacto directo de los recién nacidos y las madres confirmadas COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Debemos utilizar mascarillas durante la lactancia y lavarse las manos antes y después de amamantar. Esto siempre y cuando no sea una condición grave, porque en enfermedades graves hay que hacer extracción de leche. En cuanto a la prevención, la paciente embarazada debe utilizar la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón cada vez que entre o salga, es decir, cuando salga de su casa a hacer alguna diligencia y cuando llegue. Lavar todos los utensilios y materiales que utilizó, si fue que compró alimentos, lavarlos antes de consumirlos o colocarlos en la nevera. Utilizar soluciones con alcohol para el uso de su desinfección de las manos. Y el uso y buen aseo de la casa con soluciones hipocloradas y lavado de los fomites y todas las superficies de contacto. Todos los médicos y paramédicos, personal de enfermería, personal de salud, estudiantes de medicina, todos debemos utilizar nuestros equipos de protección personal, lavarnos las manos con agua y jabón, utilizar soluciones con alcohol, utilizar guantes, tapabocas, gorros, utilizar lentes o protectores faciales, utilizar batas desechables, monos desechables, en fin, no escatimar esfuerzos en protegernos, porque de eso depende nuestras vidas y de eso depende que nosotros podamos ayudar a otras personas. Y depende también la vida de nuestra familia y nuestros pacientes. Esto fue todo sobre control prenatal y sobre control prenatal en tiempos de COVID. Espero que les sirva de utilidad y los oriente en esta situación que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19. Gracias.